Bienvenidos a todos a un nuevo break financiero de La Voz del Pueblo, con un tema que les puede interesar a todo el mundo, porque es una oportunidad que en este momento se está empezando a dar para todas las edades, pero bueno, con distintos niveles de posibilidad de aprovechamiento. Son los créditos hipotecarios. Es imposible generalizar una respuesta de este tipo. ¿Por qué? Porque todos los casos son totalmente diferentes. Hay cuestiones de edad, de ingresos y de un montón de factores de un potencial cliente, ¿no? Que va a sacar un crédito que hay que revisar antes de ver. En términos generales, cuando uno habla del crédito hipotecario, mucha gente, sobre todo en la época del gobierno de Mauricio Macri, se asustó porque los créditos hipotecarios ajustados por uvas fueron créditos que tuvieron unos incrementos enormes en el capital que se adeudaba y mucha gente obviamente se asustó frente a este tipo de créditos. Lo primero que hay que decir es que estos créditos tienen una tasa de, de impago del 5%. No me salía la palabra. Es decir, solamente el 5% de la gente que sacó el crédito no lo pudo pagar o tuvo problemas con el pago. Y técnicamente existe en Cuba, el 5% de la gente no lo pudo pagar. No lo pudo pagar o tuvo problemas de impago, que no quiere decir que no lo pudo pagar, sino que tuvo que refinanciar ese crédito con el banco. Y acá viene otro factor bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un compromiso de pago con un banco, sentarte a refinanciar tu deuda con un gerente va a ser mucho más beneficioso que sentarte a conversar con un posible alquiler, ¿no es cierto? Cuando uno alquila, cuando uno no tiene su propiedad y está alquilando, bueno, te tenés que sentar a conversar con la persona que te va a alquilar, o la empresa que te está alquilando, ¿no es cierto? Entonces, sentarte a refinanciar una deuda con un gerente de un banco va a ser mucho más beneficioso que sentarte a planificar cuánto es lo que te van a cobrar de alquiler. Eso es importante también, saber. Entonces, teniendo en cuenta lo que son, lo que son los UVA hoy, lo que es la inflación, que es lo que impacta directamente en la cuota del UVA, ¿no? Porque Correcto. aumenta, por un lado, el UVA proporcional a la inflación y por otro lado está la tasa que le agrega el banco. El sistema de crédito de Argentina es el sistema francés. En Argentina y en un montón de países. Y esto implica que el banco, como no tenía una moneda estable en Argentina durante un montón de tiempo, tomó un coeficiente de ajuste, que es el UVA. El UVA es un coeficiente de ajuste que está atado, si se quiere, a la inflación. Entonces, ¿qué decimos con esto? El capital que le debemos al banco, que es un determinado capital que pedimos prestado, va a ajustar por el coeficiente, llámese UVA. Y además nosotros pagamos una tasa porque el banco nos presta ese dinero, pero con un beneficio propio, ¿no es cierto? Entonces tenemos tasa. El primer tiempo de amortización, cuando nosotros pagamos la cuota, lo que estamos achicando es interés. A medida que el crédito va madurando, lo que vamos a empezar a pagar es capital, pero en el mientras tanto estamos pagando los intereses. Ese capital va a seguir incrementándose por la tasa del crédito, ¿no es cierto? Entonces, el primer tiempo va a ser el más difícil del crédito, si se quiere. Pero hoy con lo que se está viviendo y con tasas tan dispares, porque hay bancos que tienen una tasa del 5% como el Banco Nación y después vamos recorriendo distintos bancos privados y oscila entre el 7 y hasta el 22%. ¿Qué le recomendarías a una pareja de jóvenes que quiere tener su propia casa? Lo primero es buscar dentro del sistema la competencia entre bancos y buscar la menor tasa, obviamente. ¿Qué sucede acá? Hay muchos bancos que si vos no cobras tus saberes por intermedio de esa entidad bancaria, no tienen buenas tasas o no tenés acceso al crédito directamente. Y además hay bancos que tienen mayor cantidad de dinero, o sea, aumentan el límite. Entonces, oscilar entre esos factores. Yo siempre recomiendo lo mismo, o sea, si uno está alquilando, la tasa es del 100%, o sea, el crédito tiene una tasa, por alta que sea, es una tasa mucho más baja que la del alquiler. El alquiler es 100% tasa, o sea, no vemos nunca más ese capital. Entonces, si uno tiene el acceso al crédito y uno no tiene una propiedad, no es una mala decisión. Obviamente, en cada caso particular hay que evaluar bien cuál es la, digamos, entre la preferencia y la conveniencia
del cliente. Por eso, entonces, eso es una cuestión más, es una decisión muy personal, pero en cuanto a conveniencia, ¿no está garantizado al 100% la inversión del crédito hipotecario? Como te decía recién, cuando uno no tiene su propiedad, siempre es beneficioso adquirirla, ¿no? Bueno, después veremos cuáles son los mejores mecanismos, si Banco Nación, Banco Galicia o esta tasa o este plazo de años. Eso es lo que uno tiene que evaluar particularmente. ¿Por qué? Porque mucha gente accede a este crédito, busca una propiedad de mayor valor o de mayor volumen de capital, ¿no es cierto? Y después lo que se complica es el pago de la cuota, porque esa cuota va a ir ajustando a medida que la inflación esté corriendo, ¿no es cierto? Si bien la inflación viene a la baja, la inflación hoy existe, ¿no? Eso es una realidad. Y con respecto al dólar, ¿impacta de alguna manera el valor del dólar en el precio de la cuota y del UVA? En realidad en el UVA, en el coeficiente UVA, el índice principal es el CER, que es el coeficiente de ajuste por inflación. Pero bueno, acá hay una cuestión muy importante. El UVA en su momento era muy similar a lo que era el dólar y hoy está por encima de lo que es el dólar. Entonces, es decir, el UVA subió más o está más por encima de lo que fue el ajuste del dólar. O sea, está cubierto el UVA, porque tenemos un dólar que se mueve entre una banda que implica un 40%, ¿no? Cuando está entre el piso de la banda y el tope, es un 40% de diferencia. La ubicación que tenga el dólar en el momento que llegue la cuota que hay que pagar del UVA, ¿no influiría entonces en este caso en el valor de la cuota que hay que pagar? No, de hecho, el año pasado, con un dólar planchado, las cuotas UVA siguieron ajustando por inflación y por ende se fue más por encima. Pero también hay una realidad. Nosotros cuando tenemos o somos asalariados, lo que tenemos es un ajuste de nuestro salario, si se quiere, igual o mayor o inferior, depende del gremio, ¿no? Pero atado a lo que es la inflación. Es decir, si tuvimos un 1,6% de inflación este mes, se supone que nosotros vamos a hacer una paritaria que va a estar cercana a ese 1,6, por encima, por debajo, dependiendo del gremio en el que estemos. Y esa cuota se va a ver reflejada, obviamente, con ese coeficiente de ajuste, ese 1,6%. Hay que pensarlo muy bien entonces, antes de tomar un crédito, y sobre todo en esta época tan difícil para Argentina, ¿no? Donde estamos en vísperas de elecciones y un cambio político puede cambiar todo. Sí, también hay que Bueno, entender que la decisión de la toma de un crédito de UVA, o mejor dicho, un crédito hipotecario, es una decisión a 20, 25 o 30 años. Y en Argentina la incertidumbre política genera que, bueno, tomar esta decisión se vuelve mucho más difícil. Pero también hay una realidad, cuando uno paga un alquiler o uno es inquilino, ese alquiler se va a ajustar también, dependiendo de cuestiones económicas, de cuestiones políticas y demás. Uno hoy está pagando, vamos a poner un número eh, cualquiera, ¿no? Como ejemplo, 400.000 pesos de alquiler. Y si tenemos una inflación, ese alquiler va a ajustar por inflación también. bueno, ahí justo sacaste el tema. ¿Conocés más o menos la comparación entre lo que es un alquiler y lo que sería una cuota UVA de la casa en la que se está alquilando? Por ejemplo, o sea, uno alquilo por 400.000 pesos una casa X, de X características. ¿Esos 400.000 pesos me alcanzaría para pagar una cuota de un crédito para comprar esa casa? ¿Estamos en esa paridad en este momento en Argentina? Y la paridad está un poco por encima. Lo que pasa es que, bueno, uno lo que tiene que ver es el costo de oportunidad, ¿no es cierto? De repente cuando uno está pagando un alquiler es un poco más económico que la cuota, pero el alquiler es 100% tasa, lo que hablábamos recién. O sea, vos de acá a 3 años terminaste de pagar el alquiler, te fuiste y no te llevaste nada de ese alquiler. Es una pérdida completa. En cambio, de la otra forma, lo que estás haciendo es capitalizarte. O sea, estás comprando un bien que va a estar a tu nombre y cuando termine el crédito, obviamente va a ser tu capital. Es más alto al principio, entonces. O sea, si esto es a 25 años, capaz que en la segunda parte ya es más conveniente el crédito, la cuota de crédito que el alquiler de esa propiedad en ese momento. Depende, hay muchas zonas y mucha diferencia a nivel país. ¿Por qué? Porque tenés zonas que hoy tienen una muy baja demanda de inmuebles, en los cuales los inmuebles están en un precio muy bajo y es mucho más conveniente la compra, y tenés zonas donde hay mucha más producción, si se quiere más cerca de la cordillera, donde hay otro tipo de producción, ¿no es cierto?, del petróleo y demás, donde los inmuebles están mucho más demandados y los precios ya están mucho más por encima. Es decir, no es lo mismo comprar una casa en Tres Arroyos, González Chávez, que ir a comprarla en Neuquén Capital. Los costos son totalmente diferentes. Entonces, bueno,
pagar el alquiler tampoco es lo mismo entre Arroyo Chávez que en Neuquén Capital. Obviamente los alquileres son totalmente diferentes. Y entonces la ecuación más o menos siempre está un poco por encima pagar la cuota del crédito, pero bueno, la ventaja o el costo de oportunidad es mucho más alto.